Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido. Para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Hoy vamos a hablar de las pensiones, tema de actualidad, y en el sector constructor ustedes saben que no es ajeno a ello. Les tenemos además notas del Foro Económico Nacional de Camacol y de Expo Horizontal. Y les tenemos también un comunicado de ACOFI y, como siempre, las noticias y los eventos del sector. Sean todos bienvenidos. Las empresas más importantes de la industria de materiales de construcción participarán en el 6º encuentro de la industria de agregados. No se pierda este evento, que se realizará del 22 al 24 de abril de 2020 en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali. Encuentre toda la información en www.asogravas.org. La Sociedad Colombiana de Ingenieros realizará del 11 al 13 de marzo en Cartagena el 35º Congreso Nacional de Ingeniería. Informes para participar en el teléfono 550-0520 o en la página www.sci.org.co. Asocreto y el Instituto del Concreto los invitan a participar el 27 de febrero al curso Rompiendo los mitos de la prefabricación de viaductos en concreto. La asistencia es gratuita. Previa inscripción en la página www.asocreto.org.co/formulario viaductos. Cupos limitados. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Productores de insumos para vivienda, edificación e infraestructura participarán en el 6º encuentro de la industria de agregados. Asegure su cupo en www.asogravas.org y acompáñenos del 22 al 24 de abril de 2020 en el Centro de Eventos Valle del Pacífico en Cali. En Colombia Construye, el invitado del día. Colombia Construye lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Ustedes buscan en emisoras Radio Cordillera. O en diferido, entran a la página www.colombiaconstruye.com. También nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spreaker y iVoox. Y saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, la Sociedad Colombiana de Productores de Concreto Asocreto, el Instituto Colombiano de Tecnología de Infraestructura Subterránea ICTIS, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos Asogravas, Women in Concrete Alliance, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC, las revistas Infoacero, Construdata de Legis, Esquema y la inmobiliaria Inmovigar. Y nos acompañan Laura Isabel Prías y John Alejandro Herrera de TG Consultores, expertos en pensiones. Y también nos acompaña Leonardo Díaz. La doctora Laura es abogada, consultora y asesora en Derecho Laboral y Seguridad Social y por ello obviamente experta en el tema de hoy, las pensiones. Vamos a hablar, con el programa es tan corto, lo básico, pero al menos que el sector constructor se vaya enterando de estos temas. Doctora Laura, don John Alejandro, bienvenidos a Colombia Construye. Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Álvaro, buenos días. Bueno, vamos primero a dar claridad con los temas de regímenes de pensiones. ¿Cuáles son las diferencias? Nuestro sistema integral, iniciamos con un sistema integral en seguridad social, está compuesto por 3 subsistemas que es pensión, salud y riesgos laborales. En temas pensionales, este sistema está dividido en 2 regímenes pensionales. Régimen de prima media con prestación definida, que hace referencia
a Colpensiones. Básicamente lo administra Colpensiones. Hay algunas otras cajas que quedaron vivas después de la entrada en vigencia de la Ley 100, pero por regla general, Colpensiones. ¿Que es la del gobierno? Sí, señor, régimen público. Y tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran los fondos privados de pensiones. ¿Cuáles son las diferencias así, las básicas de una y otra? Listo. Primera diferencia, y considero yo que la más importante, forma de liquidación de la pensión. En Colpensiones hablamos que es un fondo público común donde todos aportamos, todas las cotizaciones que realizamos es para ayuda de las pensiones de todos. La ley es la que establece y la que limita cómo se va a calcular nuestra mesada pensional, que es básicamente lo que todos conocemos comúnmente, que es el tema del promedio de los últimos 10 años y un porcentaje que nos van a dar dependiendo del número de semanas que se tengan. ¿Listo? Requisitos pensionales de Colpensiones. Estamos hablando 1.300 semanas de cotización, 57 años de edad para las mujeres y 62 años de edad para los hombres. Acá hablamos, como su nombre lo dice, un régimen de prima media con prestación definida, es decir, tanto los requisitos como la liquidación de la pensión están delimitadas por la ley. Régimen de ahorro individual que lo administran los fondos privados de pensiones, entiéndanse las mismas como sociedades anónimas, es decir, un pedacito del sector de pensiones que va a manejar el régimen privado. ¿Cuál es la diferencia? ¿En edad es igual, por ejemplo, para los de pensiones privadas? Los fondos privados de pensiones no cuentan con una edad establecida por ley. En este caso estamos hablando de un fondo que es de titularidad de la persona. Es decir, todo aporte al sistema general de pensiones que se haga la persona va a una cuenta de ahorro individual. Sí. Es decir, que la mesada pensional o el derecho a la pensión va a estar relacionado a un capital, a un monto de qué tanto puedo yo ahorrar para poder alcanzar mi pensión. Acá no hablamos de requisitos taxativos, no se necesita edad y no se necesitan semanas. O sea que ¿desde qué momento se puede la persona que está en un régimen privado decir, me va a comenzar a pensionar desde qué momento? Se requiere que se ahorre al menos el 110% de un salario mínimo. Ajá. Estamos hablando aproximadamente, esos son cálculos y variables actuariales, pero estamos hablando aproximadamente de reunir un monto suficiente entre aproximadamente 200 millones hasta 250 millones de pesos para poder financiar una mesada pensional de un salario mínimo. Ya. Si yo reúno ese capital, sin importar la edad en la que lo haga, puedo acceder a mi pensión en el fondo. Una pregunta que ya antes de iniciar el programa les tenía, pero que ya podemos involucrarlo de una vez. La gente dice, mire, hablo del sector constructor, si yo estoy en público, me van a pagar toda la vida la pensión, pero si me pago a privado, hasta cuando se termine mi ahorro, me siguen pagando. ¿Esto es verdad? Eso es un mito, es lo que estábamos hablando hace un momento. Las pensiones como tal son un derecho que garantiza la Constitución, que garantiza el Estado. Es decir, independientemente de si yo estoy en Colpensiones o si estoy en un fondo privado, se garantiza el pago de una mesada pensional una vez causados los requisitos. En el tema del fondo privado de pensiones vamos a estar hablando de unas modalidades de pensión que una de ellas es el retiro programado, que presumo que es de donde sale este tipo de hipótesis que usted me está mencionando. Ese retiro programado busca que con el capital que se tenga se programe una mesada pensional dependiendo de la expectativa de vida que diga el DANE, que decrete el DANE, sí. Y se va a calcular conforme los años que falte para acceder a esa misma. Si dentro de ese término de tiempo el capital que yo ahorré para financiar mi mesada pensional no es suficiente para continuar pagándola, por decirlo así, los fondos están en la obligación en trasladar todo ese capital, todos mis aportes, a la modalidad de renta vitalicia. La renta vitalicia es algo así como un reaseguro. Ajá. Es decir, entra una aseguradora a colocar el dinero que falte para que yo pueda continuar percibiendo mi pensión durante toda mi vida. Perfecto. ¿Hasta qué edad se puede cambiar una persona de régimen, de pasar de público a privado o de privado a público? Una persona tiene la posibilidad de cambiar de régimen pensional estando a más de 10 años de pensión. Es decir, que si soy mujer, mi pensión la alcanzo ahorita a los 57 años de edad, tengo término para validar si me cambio de régimen pensional hasta los 47 años de edad. Bueno. Un hombre hoy en día se pensiona con 62 años de edad, tiene hasta 52 años para validar si se cambia o no de régimen pensional. Mientras que inicia su vida laboral, digamos que sea de los 18 años hasta los 52, que ya es el último límite, tiene
5 años para cambiarse entre uno y otro, es decir, tiene un requisito de permanencia de ese término. 5 años. Mientras tanto, puede cambiarse. Y si la persona está en un privado y quiere cambiarse a otro privado, ¿puede hacerlo hasta qué edad? ¿O eso no tiene problema? Ese no tiene límite de restricción de los 10 años, como lo vemos para cambiarse a Colpensiones, como quiera que sea el mismo régimen pensional, pero sí tiene los términos de permanencia, de permanecer al menos en el fondo privado al que se vinculó, o sea, antes de cambiarse a otro, de 6 meses. Hablamos con nuestros oyentes y tienen inquietudes, por ejemplo, si se debe pagar todo el tiempo la pensión o solo cuando se trabaja, porque, bueno, les cuento, en este caso hay obreros y también arquitectos e ingenieros que son llamados a laborar en una obra por determinado tiempo, pero a veces de pronto pueden quedar 3, 4 meses sin trabajo. Ellos dicen, vea, yo en ese tiempo pero no pago pensión porque no estoy laborando, solo cotizo cuando me llamen a trabajar. ¿Qué pueden hacer ellos pues para que no estén en ese? Porque me imagino que se les va a demorar más tiempo su pensión. Bueno, empezando por lo general, la vinculación al sistema general de pensiones que se hace a través de la afiliación es una sola vez en la vida. Es decir, una vez, por ejemplo, yo me afilié a Colpensiones, esa afiliación va a ser constante. ¿Qué es lo que viene a suceder en casos como el que me acaba de mencionar? Hay reporte de novedades, reporte de ingreso a laboral, reporte de determinación de ese vínculo laboral. Es decir, que si yo tengo contratos así aleatorios como me está mencionando, pues los gerentes de obra, si se denominan así, pues tienen la obligación de reportar al sistema el ingreso del trabajador a determinado periodo de tiempo. Y en igual sentido, una vez se culmine esa relación, va a tener la obligación de reportar el retiro. Una vez se quede pues ese periodo sin cotizar, siempre que se haya realizado la novedad de retiro en el sistema, es decir, informarle al sistema que deje de trabajar, no se va a constituir en mora, es decir, no va a estar cobrándole, digamos, por haber dejado de cotizar. Pero posterior a eso, tan pronto la persona pueda volver a cotizar el sistema, inmediatamente activa y empieza a cotizar su cotización normal. Perfecto, entonces ahí hay un tema. Hay que informar Sí, para señor. que así no los multen, por decirlo así. Sí, señor. ¿Sí? Y lo otro, también cuando se ingrese nuevamente, entonces también hay que informar que regrese para que vuelva a cotizar. Así es, sí, señor. Pero en el caso, por ejemplo, ellos dicen también, yo no espero pensionarme porque, pues como es de a pedacitos, van a pasar 50 años y ya tengo 90 y todavía no he logrado por sube y baja. Ellos, ¿qué se les puede recomendar? Por ejemplo, que ellos podrían pagar un mínimo, por ejemplo, aquellos que ganan 4 o 5 millones, pero en un momento dado no tienen, ¿podrían pagar un mínimo, algo así? ¿Eso se puede? Claro, la obligación de cotizar al sistema y de vincularnos al sistema es de absolutamente todos los colombianos. Todos aquellos colombianos que perciban ingresos tienen la obligación de reportar al sistema esos ingresos que devengan y por ende hacer su cotización. En la medida de lo posible, siempre apuntarle a alcanzar la pensión, los requisitos de pensión, al menos cotizar las 1.300 semanas requeridas en Colpensiones y en el fondo, que también existe la posibilidad de alcanzar la pensión con 1.150 semanas. Entonces, en la medida de lo posible, cotizar sin importar pues el monto. El monto ahorita mínimo es un salario mínimo y el monto máximo 25 salarios. Entonces, en la medida de lo posible, cotizar. Bueno, el sector constructor se puede presentar los accidentes de trabajo o las enfermedades. Eso da casos de invalidez. ¿Cómo podemos ilustrar a nuestro sector constructor qué debe hacer el trabajador y qué debe hacer el empleador? Para alcanzar una pensión de invalidez, primero pues hay que pasar por unas etapas de pasos, por decirlo así. Dentro de los primeros es consolidar esa invalidez, es decir, que la persona haya permanecido discapacitada o que no haya podido continuar con sus labores común y corriente, lo cual lo certifica, lo da la EPS a través de las incapacidades. Primer requisito, haber alcanzado 180 días de incapacidad. Esos 180 días es lo que habilita al fondo de pensiones donde esté vinculada la persona a calificarle su estado de invalidez. Es decir, a calificar la capacidad que tenga para continuar ejerciendo las labores que él venía desempeñando. Entonces, la EPS inicia este trámite, la EPS es la que emite las incapacidades, la EPS es la que informa al fondo de pensiones que una vez transcurridos 120 días, dice, la persona no puede continuar trabajando, la persona tiene que irse a pedir su pensión, por ejemplo, o le dice, reubíquemela, asígnele ciertas funciones dependiendo de su estado. Terminados estos 180 días, nos vamos al fondo de pensiones y el fondo de pensiones va a calificar nuestra pérdida de capacidad laboral emitiendo determinado porcentaje. Si el porcentaje es superior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, nos vamos
por la pensión. Causaríamos pensión siempre que se tengan las semanas de cotización. Lo que se pide hoy en día son 50 semanas dentro de los 3 últimos años y accedemos a la pensión. En caso tal de que no alcancemos el 50%